Bueno, quedó quedado en que Keyway era, o sea, una herramienta muy robusta y nosotros íbamos a usar una función de las casi 100 que tiene. Entonces, lo vamos a usar básicamente pues, como una caja negra, ¿no? Le damos información y nos entrega una imagen, ¿no? Nada más. En ese sentido, pues lo vamos a ver de manera muy superficial. Nada más vamos a aprender a programar, a usarlo en MATLAB sin tener que programar, ¿no? Y vamos a ver también de manera un tanto superficial cómo es que, o mejor dicho, qué es el método de inversión temporal, que es el método por el cual Keyway resuelve las imágenes. ¿Sí? Eh, Como veo que ya te habías familiarizado con la tesis, no sé si recuerdas, creo que ya lo vimos, bueno, ya lo viste, mejor dicho, que la ecuación de onda se podía escribir como una ecuación homogénea. ¿Sí recuerdas eso? Sí. Ok, entonces vamos a partir de ahí. Entonces, lo que pasaba era que, bueno, partíamos de dos ecuaciones, ¿no? La ecuación de una ecuación acoplada para la temperatura y la presión. ¿Sí? Y luego decíamos que cuando había confinamiento térmico se podían desacoplar y daba la ecuación de onda. Y también decíamos que cuando se cumple una condición que llamábamos condición de confinamiento de estrés, eh, el término fuente se podía aproximar a una delta de Dirac en el tiempo y se podía escribir la ecuación de onda homogénea con condiciones de frontera, bueno, iniciales y de frontera, que son las que están aquí. ¿Sí? Y a esto se le llama, a estas tres ecuaciones, se le llama problema inverso fotoacústico. ¿Sí? ¿Cómo están? Y el objetivo del problema inverso fotoacústico, pues es, dadas las condiciones estas de frontera, que son básicamente lo que nosotros medimos, ¿sí? O sea, P de XS serían las posiciones del sensor, que hablamos la otra vez. El tiempo, pues es el tiempo de adquisición. Y esta S mayúscula sería justamente la circunferencia en la que detectamos. Entonces, dadas estas condiciones, que son las mediciones, y estas condiciones iniciales, ¿no? Que es que la derivada de la presión al tiempo cero es igual a cero, y además conocida la ecuación que describe la evolución de la onda, entonces nosotros podemos calcular la presión en el tiempo cero, ¿sí? Es decir, en el momento en el que la muestra fue iluminada. Y a eso le llamamos imagen fotoacústica. Si te fijas, este es un campo escalar, que depende de las posiciones, y aquí puse X', que quiere decir todas las posiciones en las que se encuentra la muestra, ¿sí? La fuente, de hecho, más correctamente. Entonces, nosotros vamos a tomar como punto de partida este problema, ¿no? El problema inverso fotoacústico. Si te acuerdas, el otro método que vimos, el DASA, no era una solución al problema inverso, ni siquiera lo habíamos visto antes, ¿no? Lo habíamos platicado, pero no era necesario verlo para el método DASA. Este método que vamos a ver es un método mucho más robusto. ¿Y en qué consiste? Bueno, el método se llama método de inversión temporal y supone esto. Supone que tengo una muestra aquí ubicada en R0, ¿sí? Por ejemplo la estrella que vimos en la mañana de la semana pasada, y que tengo una superficie de detección que llamamos RS. Ajá. Aquí está dibujado de manera arbitraria, pero nosotros vamos a trabajar, como te dije, con RS sin una circunferencia. Entonces vamos a suponer que la muestra R0 genera ondas fotoacústicas que nosotros vamos a detectar en RS. Y lo que queremos es, a partir de la información en RS, o sea, de los datos experimentales, y usando el método de inversión temporal, encontrar la geometría de R0, ese problema inverso fotoacústico. Y vamos a utilizar el problema inverso fotoacústico y particularmente la ecuación de onda fotoacústica. ¿Sí? Entonces, la primera suposición que se hace es nada más para tener en cuenta, nosotros vamos a ver que queremos hacer unas simulaciones y esto que te voy a contar nos va a servir para interpretar un poco mejor la imagen que nos entregue el método, ¿no? Entonces, la primera suposición del método es que existe un tiempo que llamamos tau, para el cual todas las ondas fotoacústicas abandonaron la superficie de detección. ¿Sí? Por ejemplo, si la onda se genera aquí, va avanzando y avanzando y avanzando, va a existir un tiempo tau para el cual toda la onda va a estar fuera. Y dentro de la superficie
superficie ya no va a haber ninguna presión. Esa es la primera suposición. Entonces, esa se escribe así. Se escribe de esta manera. Existe un tiempo o un tau para la cual la presión en cualquier posición y en ese tiempo es igual a cero. Entonces ya te imaginarás que cuando nosotros tengamos la circunferencia y nuestra muestra aquí dentro de la circunferencia, vamos a suponer que para un tiempo determinado las presiones o las señales eléctricas son todas cero, o sea, no tienen ningún valor. O bueno, sí tienen un valor, pero este valor es cero. ¿Sí? Es la primera suposición. Y luego vamos a decir, a proponer que existe una presión, o sea, una solución, recuerda la P, es la solución, una solución que vamos a llamar PTR, de time reversal, que tiene la siguiente propiedad, que en cualquier punto del espacio, pero que cuando está retardada 2 tau, ¿sí? Siempre va a ser igual a ella misma. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo conozco el tiempo para la cual las ondas fotoacústicas están fuera de la superficie y son siempre cero, entonces la presión evaluada o retardada 2 veces ese tiempo va a ser igual a la presión si no lo hubiéramos retardado. Es un poco lo que hacemos en el DASA. ¿Te acuerdas? En el DASA nosotros calculábamos los retardos desde un punto de la muestra hacia el sensor. En este caso lo que vamos a hacer es suponer que la presión en cualquier posición va a ser igual en ciclos de 2 tau, ¿sí? Pero siempre va a ser la misma. Si por ejemplo, si el tau es de 5 segundos, entonces la presión al segundo 1 y al segundo 6 y al segundo 11 y al segundo 16 va a ser siempre la misma. ¿Sí? Esta es nada más una suposición que nos permite establecer lo que sigue. Entonces, esto es mi condición. Y además voy a decir que el tiempo en el que estoy considerando la solución está nada más entre tau y 2 tau. O sea, únicamente estoy considerando el tiempo que le toma la onda viajar desde donde se genera hacia el sensor y el tiempo que le hubiera tomado regresar, suponiendo que regresara. ¿Sí? Entonces, vamos al dibujo. Imagínate que aquí se genera una onda, ¿no? Donde está la flechita. Y imagínate que la onda viaja por aquí, por aquí, por aquí, así, y llega al sensor. Y este tiempo que le tomó viajar desde donde se genera hasta el sensor, y Karim me hizo los sensores, lo llamamos tau. Entonces, vamos a pensar que el tiempo que le tomaría a la onda regresar, como si se pudiera, ¿no? Regresar del sensor hacia la muestra, o sea, ahora en esta dirección que está acá, es justamente, otra vez, ¿no? El tiempo tau. Y entonces, si yo sumara el tiempo que le hubiera tomado a la onda viajar de la muestra al sensor y luego regresar, pues es justamente esta suma, y es 2 tau. Entonces, el tiempo en el que van a existir nuestras soluciones es únicamente de tau a 2 tau. Entonces, si te fijas, la solución va a empezar en tau y va a terminar en 2 tau. Es decir, nosotros vamos a empezar justamente cuando la onda ya está aquí, en el sensor. Por eso los datos experimentales son este punto de partida. Entonces, bueno, aquí está. Y esta va a ser nuestra solución que hemos propuesto, ¿no? La PTR, que es igual a la P normal, digamos, pero retardada o adelantada en 2 tau. Y entonces, como se satisface esta propuesta, o mejor dicho, proponemos esto, entonces se va a satisfacer lo que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a decir que la presión PTR en tau va a ser igual a la presión normal en tau también, ¿no? O sea, hay una equivalencia. Justo en el tiempo tau, estas presiones son las mismas. Y tiene sentido, porque justo en el tiempo tau, la onda está en los sensores. Entonces, cuando yo estoy en el sensor, no puedo saber si la onda está viajando de la muestra al sensor o del sensor a la muestra, ¿sí? Porque estoy en el mismo punto. Entonces, esta es otra condición. ¿Verdad? Y estas que están aquí son las que tú ya ves. No sé. Esta es nada más una... o sea, cuando yo derivo la presión tau, como está retardada, ¿sí? Lo vemos aquí, como está retardada, cuando yo la derivo respecto al tiempo, pues voy a obtener un signo menos, ¿no? Una respecto a la otra. Entonces, cuando yo evalúo la derivada de la presión en el tiempo tau, va a ser igual a la derivada de la presión TR en ese mismo tiempo tau. Ajá. Entonces tengo estas dos condiciones, ¿sí?
Y bueno, y finalmente, esto ya te lo había comentado, cuando estamos ubicados en los sensores, recuerden, PDRS, el tiempo T es por definición el tiempo tau, entonces yo tengo la presión normal, o sea, no la TR, sino la normal, retardada por 2 tau. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, estoy evaluando la presión PTR, PTR es la que va del sensor a la muestra, ¿sí? Y P es la que va de la muestra al sensor. Entonces, estoy evaluando la presión TR en los sensores, es decir, está ocurriendo al tiempo tau, y entonces la presión directa o la normal, pues le tomaría un doble tiempo viajar en esa distancia. ¿Sí? Recuerda que están haciendo esto. Yo estoy suponiendo que estoy evaluando la presión aquí y que esta se retarda hasta la muestra y le toma un tiempo tau, y luego le toma un tiempo tau, regresa. Pues suma 2 tau. Entonces, esta es otra condición que vamos a tener. ¿Y todo esto para qué? Bueno, todo esto es únicamente para decir que la presión TR, es decir, aquella que yo supuse que existía y que iba de los sensores hacia la muestra, como si fuera al revés, ¿no? O sea, uno lo que siempre ve, bueno, no lo ve, pero uno lo que siempre estudia y supone que ocurre es que la presión se genera en la muestra y esta viaja al sensor. Pues aquí lo que estamos suponiendo es que la presión existe en los sensores y esta PTR sería la que viajaría de los sensores a la muestra, y como escribir invertido. Entonces, con estas suposiciones y estas deducciones que hemos hecho, podemos decir que la presión TR, o sea, la invertida, es también una solución a la ecuación de onda, pero que existe únicamente en este intervalo de tiempo, o sea, de tau a 2 tau. Es decir, que yo puedo evaluar la evolución de la onda fotoacústica invertida desde el sensor a la muestra con la misma ecuación de onda. O sea, también es una solución. Y este es justamente el punto de partida. Entonces, si se cumple la ecuación de onda homogénea, pues también se van a cumplir las condiciones iniciales que vimos la otra vez, ¿no? Donde la presión en el tiempo tau es 0 y la derivada temporal al tiempo tau es 0. Y los valores de frontera pues son los mismos que nosotros medimos, ¿no? En la superficie S, que va a ser una circunferencia, y evaluadas en este famoso tiempo tau que te mencioné. ¿Sí? Y cuando el sistema este se resuelve, o sea, cuando yo resuelvo la ecuación de onda con estas condiciones iniciales y estos datos de frontera, se dice que estoy resolviendo el problema de inversión temporal. ¿Por qué de inversión temporal? Porque, bueno, dado que la ecuación que describe la evolución es la misma, suponer que existe una onda que viaja del sensor a la muestra es lo mismo que estudiar la onda original, es decir, la que se crea en la muestra y viaja al sensor, pero invertida en el tiempo, ¿sí? Como si rebobinaras una película. Imagínate lo siguiente. Imagínate que en el esquema A yo tengo el problema directo, el problema que hemos estudiado hasta ahora. Imagínate que yo tengo aquí un estanque, tratando de expresar, y que este puntito negro es una piedra. Imagínate que yo dejo caer la piedra y sabemos que este genera ondas, ¿no? Que están dibujadas muy convenientemente. Entonces imagínate que las ondas empiezan a viajar desde la piedra y llegan a la frontera del estanque, ¿sí? O de una tinta, lo que sea. Entonces, esta sería la descripción de la, digamos, de la P normal, de la P que hemos trabajado siempre, PDR como P. El problema de inversión temporal, o sea, la que yo llamé PTR, supone lo siguiente. Supone que ahora yo parto de la información que dejó la piedra al caer en el estanque. Es decir, tomo una fotografía aquí, ¿sí? Y me quedo con esta información, con todo el movimiento del agua que dejó la piedra. Este es mi punto de partida y es como si rebobinara la película, ¿sí? Como si partiendo de aquí yo invirtiera temporalmente y me fuera al paso intermedio, es decir, ¿qué pasó con estas ondas en el segundo anterior y en el segundo anterior hasta llegar a la posición de la piedra? ¿Sí? Entonces, supón tú que la piedra la arrojo al segundo 0 y que al segundo 1 ocurre esto, que las ondas ya van por aquí casi a la mitad, y que al segundo 2 ocurre esto que está aquí, que las ondas llegaron al estanque. Entonces, yo en el problema de inversión temporal voy a partir de ese segundo 2. Es decir, conozco perfectamente lo que pasó al final, que son justo nuestros datos de medición.
y rebobino en el tiempo, ¿no? O sea, digo, ya sé qué pasó al segundo 2, ahora quiero saber, en una inversión temporal, qué es lo que pasó al segundo 1 y luego qué es lo que pasó al segundo 6, para así poder saber dónde estaba la piedra y qué tamaño tenía. Entonces, esa es, digamos, la explicación de lo que resuelve el método de inversión temporal. ¿Sí? Después, lo que hace Keyway, ¿sí? Esta es, digamos, el planteamiento, ¿no? O la formulación del problema de inversión temporal. Lo que hace el Keyway, la que vamos a usar como herramienta, es resolver estas ecuaciones. Nosotros le damos esta información de entrada, estas son condiciones iniciales, y más o menos como lo que hiciste cuando calculaba la transformada de Laplace, y luego de Fourier, y luego la inversa de Fourier, y luego la inversa de Laplace, ¿te acuerdas? Que utilizabas en algún momento las condiciones iniciales. Y bueno, eso es lo que va a pasar. Y es lo que hace Keyway, pero con un método distinto, no utiliza el método de estrictamente, sino que llama un método que utiliza un método que llaman pseudoespectral y resuelve la ecuación en el espacio K. Pero como te digo, no es nuestro objetivo ocuparnos de cómo lo hacen, sino de cómo pedirle trabajo, ¿sí? O sea, cómo ordenarle MATLAB que ejecute esas órdenes. Y es lo que vamos a ver. Entonces, no pretendo que entendamos así con mucha certeza el método de inversión temporal, sino nada más tener esta imagen, ¿no? De por qué se le llama inversión temporal. ¿Sí? Porque vamos a partir de los datos de frontera y queremos llegar a lo que ocurrió en un tiempo origen, ¿no? En un tiempo C. Entonces, más allá de que no lo vamos a ver a fondo de esta parte, no sé si tengas alguna duda de esto. No, ninguna. Perfecto. Es nada más historia, ¿no? De qué es lo que hace el método. Entonces, vamos a aprender a usar. Eso sí va a ser que ahora no eso va a ser lo bueno, ¿no? Aprender a usar el método. Entonces, bueno, antes vamos a ver esto. Vamos a ver cómo funciona Keyway, cómo es que entrega la información. Entonces, Keyway funciona con 5 objetos, o sea, hablando en el lenguaje de programación. ¿Sí? Los objetos se llaman así KGrid, que es nuestra rejilla computacional. Y bueno, ya se llama Keyway Grid. Ahorita vamos a ver. Lo que pasa es que actualizaron el programa y le cambiaron el nombre a este objeto, pero es lo de menos. Requiere una rejilla computacional, requiere un objeto que se llama medium, en el cual le vamos a dar como información la velocidad del sonido y la densidad, nada más. ¿Sí? También requiere un objeto llamado fuente, source, en el que le vamos a decir la distribución espacial de dónde estaban colocadas las fuentes acústicas. ¿Sí? Y requiere un último objeto que es una máscara que se llama sensor, en la que le vamos a decir cómo es que estaban colocados los sensores. Si te acuerdas en el dibujillo que ya lo sabía, los sensores podrían tener la forma que quisiéramos, ¿no? O sea, no una circunferencia. Puede ser una línea, un hexágono, una curva toda extraña, puede ser lo que uno desee. Entonces, en Keyway le puedes poner, vemos cómo, justamente la posición de los sensores, ¿no? Particularmente y en general siempre se trabaja por circunferencias. Entonces, cuando tenemos estos 4 bloques, que ya vamos a ver cómo se definen, utilizamos una función que está aquí, que como te digo, trabaja en el espacio K. Se llama K-Space Fixed Order ND, o ND, se llama así. Y ND es porque tiene 3 subrutinas dentro. Una para la versión 1D, para la versión 2D y para la versión 3D. ¿Sí? Nosotros vamos a usar la 2D. Entonces, cuando a esta función que está aquí, le entregas estos 4 objetos, te da como función de salida las señales eléctricas, ¿no? O los datos del sensor. Es decir, dada la rejilla computacional y la velocidad del sonido, cuando yo supongo una muestra y unos sensores ubicados, me da la señal eléctrica que hubiera adquirido cada sensor. Eso es lo que hace el Keyway. Cuando uno quiere trabajar el problema inverso, pues lo único que hace es cambiar estos bloques, ¿no? Nuestra incógnita va a ser la fuente,
y lo que buscamos no son los datos del sensor, sino que son nuestra información de plano. Ya ves que tú este bloque y lo pones acá. O sea, los intercambios. Pues le vamos a dar información de entrada del medio, perdón, la rejilla, el medio, el sensor, los datos, y él nos va a regresar la fuente. ¿Sí? Es como funciona. Entonces, vamos a ver. Ya lo tengo escrito para no tratar tanto. Entonces, miren, vamos a usar exactamente el mismo programa que usamos la semana pasada para el hexágono. ¿Sí? De hecho, me voy a adelantar un poquito. Déjame que veas qué es lo que entregaba el método DASAF con con todos los datos. Lo que pasa es que son 200. No sé por qué se subieron tan poquitos. Pero déjame correr. Está bien. ¿Cuántos nodos puse? Esa va a ser nuestra partida. Está correcto. Si quieres, aquí vamos a hacer el paréntesis. El programa, como lo escribiste, está bien. No tenía ningún error. Aparte que te generó la imagen. El único problema estaba aquí. Pero eso fue el problema de los datos, ¿no? Pues nada más había 45. Entonces, la forma en la que interpretaste este valor está bien, ¿no? O sea, aquí va justamente el número de mediciones o de datos que tienes en la carpeta. El problema era que, bueno, estaban incompletos. Pero bueno, está ocurriendo la no sé cuántos nodos tenía. Por esa tabla. La dejo otros 10 segundos y si no la dejo, le pongo 200. Tiene 400. Ah, ok. Bueno, 397 punto y algo. Ah, bueno, básicamente 400. Sí. Digo, como es la primera corrida, pero es Y sí se tarda. sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, mientras digo lo siguiente, vamos a usar el mismo programa. Y la parte de Keyway es nada más esta que está aquí. Ahorita te explico cómo, o sea, en qué consiste. Vas a ver que está muy fácil. Y vas a ver la imagen que nos entrega. Okay. Nada más, deja que esta cosa lo detengo. Mira, ya voy a acabar. Lo que no le gustó que fue. No, pues yo la detengo. Esta es la imagen. Aquí te faltaba. Bueno, no, como 100 datos. Entonces, sí, exactamente. Entonces, sí lo hice a propósito, que no se iba a ver la estrella. Eso sí era algo que estaba previsto. Pero bueno, tampoco se vio como se debería ver. Entonces, la estrella que teníamos era una estrella de 9 picos, ¿no? De 9 picos y bueno, si uno analiza las señales, esto es cuando les voy a ver, de hecho, les voy a ver acá. Si uno ve las señales eléctricas, puedes ver que están aquí. Digamos, esta es la gráfica que tú generabas, ¿no? Todas las señales así, una tras otra. Esta es vista desde arriba, ¿no? Así, donde el color son las amplitudes. Pues puedes ver cómo está en saltos, ¿no? Este que está aquí, esto que está aquí, esto es un pico de la estrella y esto es la parte hundida, ¿no? O sea, la parte que está hacia abajo, ¿no? Como si fuera la cresta y el valle, ¿sí? Entonces puedes ver cómo crestas y valles se definen bien, o sea, tienen una amplitud buena, pero la región que las une apenas se ve. O sea, aquí debería de haberse una rayita que une estas dos, que es justamente la región de la estrella. Y puedes ver que pues, no se ve nada, básicamente, ¿no? Entonces, lo que pasó, bueno, esto es algo experimental. Cuando se iluminaba esa región de la estrella por la direccionalidad de la onda, por el sensor, esta se detectaba de una forma muy pobre, ¿sí? Tenía una amplitud muy, muy pobre. Entonces, cuando vas a la imagen, la reconstrucción pareciera que tienes, en vez de una estrella de 9 puntos, es decir, 9 pares de puntos unidos, pareciera que tienes 18 puntos solos, ¿no? O sea, separados. Entonces, si recuerdas, yo te había dicho que los lóbulos laterales de la imagen se ven como circunferencias. Es decir, cuando vimos la imagen de
¿qué era? La fibra de carbono, que era una rayita nada más. Veíamos como esta tenía un montón como de parábolas, ¿no?, que salían de ella. Cuando vimos la imagen de una micropartícula, que era un puntito, o una circunferencia pequeña, veías como de ella salían justamente estos artefactos, ¿no?, como unas rayas circulares que salían del centro hacia afuera de la imagen. Pues es justo lo que estamos viendo aquí. Yo sé que es deprimente que no se ve la estrella, pero lo que sigue es justamente ver cómo hacer que se vea la estrella. Pero aquí donde hay una región de máxima intensidad, o sea, en blanco, ve cómo lo acompañan estas semicircunferencias, ¿sí? Igual acá. Aquí otra vez las semicircunferencias, aquí y en todos lados. Entonces, cada punto tú lo puedes contar y te van a dar 9 o 10, no me acuerdo, no sé si 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10. Era una estrella de 10 picos en vez de 9, me equivoqué. Pero, o sea, lo importante aquí es que estos artefactos, pues estas circunferencias que sabemos que no son parte de la nuestra, pero que la imagen la genera, al final nos da la sensación como si nos hubiera generado un decágono y que afuera tuviera un montón de circunferencias que lo rodean, como 10 coronas, por así decirlo. Entonces, esto que está aquí, como lo íbamos a ver como el último ejemplo de DASA, es justamente el problema que tiene el método, ¿no?, que parece, digamos, de una fuerte influencia de señales que están fuera del eje de detección. O sea, si aquí estoy detectando, no debería yo por qué interpretar que hay señales por acá, sin embargo las reconstruye. Y eso me genera problemas a la hora de interpretar la imagen, ¿sí? Entonces, esto es como motivación para el tercer método que vamos a ver. Y yo creo que lo vamos a ver la semana siguiente, que es un método que propusimos nosotros y que corrige esos errores. Ya lo veremos. Pero esta es la motivación, ¿no? Justamente entender por qué la estrella no se ve como una estrella y se ve como un decágono y 10 circunferencias afuera. Ajá. Pero bueno, así es como se veía. Por eso el primer ejemplo que puse fue el del hexágono. Era un metal grande y ahí no había este problema porque la señal era muy buena en todos lados y el hexágono se formaba pues bien, ¿no? O sea, se veía bien el hexágono. Entonces, Entonces, estas que mira, se ven más iluminadas que comentas son los valles o las crestas. Porque, en- estos serían los valles ajá, aquí y aquí estarían las crestas. O sea, mira, a ver, perdón, déjame, porque casi no déjame se copiar. distinguen. Ajá, No, 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 tienes razón, es el problema de DASA. Lo vimos como el método introductorio, pero digo, o sea, uno se sorprendería de lo mucho que se usa este método, pero tiene este problema. Sí, o sea, aquí está un valle, aquí está perdón, sí, un valle, aquí está una cresta, aquí está otra cresta, sí, aquí está otro valle. Es como bueno, la circunferencia no tiene base, pero es que esto tampoco es una circunferencia, o sea, es como esta base que está aquí. ¿Sí? Es donde está la imagen fotoacústica, bueno, la muestra, y luego están los artefactos. Recuerda, cuando vimos la fibra de carbono, nosotros esperábamos algo así, una línea nada más. Sin embargo, vimos esto, ¿no?, que salían rayas de ella, así, muy feas, ¿no? Estos son los lóbulos laterales, y es el mismo efecto que estamos viendo acá. Fíjate cómo nosotros quisiéramos nada más ver este pedacito, el valle, y sin embargo le crecen estas terribles circunferencias, ¿no? Entonces, esto es lo que le daba la forma a la estrella. Nosotros perdimos justamente esta información que la suma. Si yo la tuviera y la uniera, ya se vería la primera estrella. Aquí estoy muy raro, pero yo seguiría para acá, o sea, aquí sí. hay otra, y así ya recuperaría la estrella, hay otra. Ya podría quedarme con la forma. Entonces, la información está ahí. Eh, digamos, la reconstrucción es correcta en el sentido de que está haciendo lo que puede hacer, pero si te fijas, no nos ayuda a la interpretación. Entonces, este problema lo vamos a retomar. Vamos a ver cómo corregir este problema y que se vea realmente la estrella. Pero por lo pronto lo vamos a dejar ahí, ¿no? Ya vamos a ver que si bien es cierto que aquí está, ya lo coloreé, Sí. bueno, el método no necesariamente nos ayuda a ver, ¿sí? Entonces, desde aquí ya vemos la necesidad de un método distinto, digamos, ¿no? Ni mejor ni peor, sino distinto. Entonces, bueno,
por completez de todo esto voy a subir los datos para que puedas correrlos si ves que te queda esto que está aquí. Pero bueno, ya vimos el programa y lo tienes bien escrito. Nada más fue este problema. Ya lo Ok. subiré. Sí. Entonces, vamos a la parte de aquí, güey. Entonces, nada más vamos a refrescar un poquito lo que hicimos hasta aquí. Esto lo hicimos la semana pasada. Sí. Lo primero fue definir los parámetros del experimento. ¿Sí? El número de mediciones y estos parámetros de lectura. ¿Recuerdas? La R, la C y los recortes. Luego declaramos la frecuencia de adquisición, 100 MHz. En todos los experimentos que te voy a mandar siempre con 100 MHz, eso sí. Le dijimos al programa el radio del arreglo de sensores, que si te acuerdas de nuestro diagramita, en realidad tenemos un solo sensor y el radio lo tomamos como la distancia del eje de rotación a dicho sensor. Y te lo mandé ya, o sea, luego si quieres es como lo leemos, es como es importante. Le dimos el radio de sensores y le dijimos la velocidad del sonido en el medio, que es el agua, en nuestro caso. Usamos nuestra función de lectura y guardamos las señales en una matriz que se llama D, que en cada renglón tiene una señal eléctrica, ¿no? Entonces, como son 200 señales eléctricas, es una matriz de 200 por, en nuestro caso, 1000 menos 48. Ajá. O sea, tantos puntos como puntos tiene una señal. Y a partir de esta matriz y de la frecuencia de adquisición, construimos el vector temporal. Eso era muy sencillo, porque era un vector de 0 a el número de puntos multiplicado por el inverso de la frecuencia, o sea, por este que llamamos dt. ¿Sí? Y bueno, recordamos que le quitábamos 1 porque MATLAB no cuenta el 0, perdón, cuenta el 0, entonces ahí llega un espacio. Entonces, dimos los parámetros experimentales, construimos la matriz de datos y construimos el vector temporal. Y luego declaramos las condiciones de la rejilla, ¿no? El número de nodos, en el caso circular, es muy fácil de calcular, o sea, es directo, mejor dicho, por la fórmula la deducción que vimos al inicio. Y nada más dijimos que la X, o el tamaño físico de la rejilla, o longitud, iba a medir 2 veces el radio más un décimo del radio. ¿Sí? Y vimos que como mínimo debe medir 2 veces el radio. Yo siempre lo defino así, pero ya viste que puedes moverlo a 100 o puedes moverlo a 1 y ya viste todo lo que pasa. O sea, no son errores, es nada más cómo interpretarlo. Y con ello definimos el tamaño del píxel. Y dijimos que las mediciones estaban hechas en un arco de 360 que tú también podías ir moviendo. Y luego usamos nuestra función, ¿no? La función que escribimos y le dimos toda la información de entrada. Muy bien, pues ahí nos quedamos. Ahora vamos a ver cómo usar la función el método de inversión temporal, ¿no? Usando keyword. Entonces, déjame comentar esto para que no lo vuelva a correr ahorita. Y vamos a quedarnos aquí. Entonces, vamos por partes. Como te dije, son, no sé si yo lo cerré, no volver a abrirlo. Keyword necesita 4 estructuras, ¿sí? 4 objetos, ¿no? En lenguaje de programación. El objeto rejilla, medio, muestra y sensor. Y genera una matriz de datos. Como vamos a usar el problema inverso, nosotros vamos a definir 3 objetos, que son la rejilla, el medio y el sensor, y le vamos a dar como información entrada a los datos. Y lo que esperamos es que nos devuelva la muestra, por la imagen de la muestra. ¿Sí? Entonces, el primer objeto es la rejilla. Aquí está. En este dibujito que te voy a mandar, le llaman KGrid, ¿no? Voy a poner objeto KGrid, que no es más que la rejilla computacional. Entonces, es lo mismo. Entonces, ¿cómo definir este objeto? Se utiliza, esta es una función de keyway, ¿sí? así debe utilizar, ya están escritas, nosotros nada más, como te dije, las vamos a llamar y listo. Vamos a meternos en cómo están escritas. ¿Sí? Entonces, la función se llama así, keyway con W mayúscula y G mayúscula. Y necesita como argumentos de entrada el número de nodos, el tamaño del píxel, en X y en Y. Como estamos trabajando rejillas cuadradas, pues es lo mismo. No necesito definir NY y NX, pero nada más con X. Pues aquí lo que le estoy pidiendo es que cree una rejilla cuadrada. O sea, aquí crea una rejilla cuadrada
eh, sí, NX por NX por píxeles de dimensiones de X. X, es lo que está creando. Previamente nosotros ya vimos cómo definir NX y DX, ¿no? Hicimos la otra vez, acá. Entonces aquí nada más queda la rejilla cuadrada y la guarda en Kagri, ¿no? Esto tú le puedes poner como, o sea, aquí es nada más el nombre que yo le di. Yo le puedo poner lo que sea y nada más es el nombre que va a guardar. Aquí nada más fue para tener un poco de consistencia con lo que está escrito acá, ¿no? Con este dibujo. Estamos acá. Entonces, miren, voy a correr esta parte. Si te fijas, ya nos generó el objeto. Aquí, grid. Este es el simbolito para un objeto. Si yo le pongo aquí grid, me da todas las propiedades que generó. Si te fijas, esto lo hizo Keyway automáticamente. ¿Sí? Me dice, me diste una entrada de 398 en X, la misma en Y, no me diste dimensiones Z. Te recuerdo que Keyway puede trabajar en 3 dimensiones, no lo vamos a usar. Y me diste como argumento también este tamaño del píxel. Ajá. Con esto, Keyway generó un vector Kx, que es el vector de la transformada espacial de Fourier. No nos vamos a meter ahí, pero Keyway lo crea para poder resolver sus ecuaciones. Genera también la frecuencia máxima, están aquí, son la misma en X y en Y. Y luego la suma de las raíces cuadradas, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados, que es la K máxima. Me dice que estoy trabajando en la dimensión número 2, eso ya lo sabemos. En este momento todavía no definimos el vector de tiempo, para allá vamos, y me genera dos vectores, X y Y. Estos sí los podemos interpretar más fácilmente porque son justamente los vectores espaciales. Es decir, si yo le estoy diciendo que tengo 398 nodos o píxeles, que cada píxel mide aproximadamente 62 micras, pues Keyway ya puede, y nosotros también, ya podemos interpretar cuánto mide la rejilla, ¿no? Mide 398 por esta cantidad. Y aquí me genera el vector espacial, ¿no? O sea, el píxel 1, el píxel 2, el píxel 3 y sus coordenadas. Y esto es no sé cómo llamarlo, es una función de MATLAB, es un mesh, que es para resolver las coordenadas. O sea, bueno, ¿qué hace? Lo que hace es, como MATLAB trabaja en un lenguaje de matrices, genera un vector, una matriz de 398 por 398 en la que cada entrada serían las coordenadas X del espacio cartesiano. Y lo mismo para las coordenadas Y. Para que cuando yo las multiplique como matriz, el producto y la suma, que es lo que hace la multiplicación de matrices, me dé justo las coordenadas, es lo que está haciendo aquí. Pero no te preocupes por eso. Y nada más, ¿no? O sea, el número total de nodos, que es multiplicar 398 por 398. Entonces, no hay mucho problema. Si yo quisiera, por ejemplo, acceder a uno de estos vectores que tiene el objeto KGrid, lo que yo hago es escribir el nombre del objeto, decimos KGrid, después un puntito, y luego pedirle el vector que yo quiero conocer, ¿no? Que quiero ver. Por ejemplo, vamos a ponerle el que se llamaba X, ¿cómo se llamaba? X-P, que es el que te digo, es el vector espacial. Le doy así y me regresa todo el vector. Entendemos que está en metros. ¿Sí? Entonces este es el vector de las coordenadas espaciales. ¿Sí? Y coloca el 0 en el centro, si te fijas. Entonces pone el 0 y hacia arriba tantos datos como hacia abajo. Eso es nada más para ver lo que está haciendo. Al final, como lo que nos interesa es la imagen, no vamos a manipular tanto este objeto, el objeto rejilla computacional. ¿Sí? Pues bueno, ya está el primer objeto, que es la rejilla computacional. Después vamos a definir, como vimos acá, el medio. Entonces le voy a poner aquí objeto. Este es más sencillo, ¿no? ¿Recuerdas? El medio podías definir la velocidad del sonido y la densidad. Nosotros no hemos entrado en ese detalle de definir la densidad, únicamente la velocidad del sonido. Entonces le vamos a decir que a un objeto que se va a llamar medium,
vamos a definir su parámetro o su cualidad sound speed y le vamos a llamar CF. ¿Sí? Este siempre se tiene que escribir así. O sea, esto ya viene declarado aquí, güey. ¿Por qué? Porque medium al final va a ser una característica de Kagri. ¿No? Entonces, este no me lo puedo poner como yo quiero, como guste, pero tengo que mantenerlo cada vez que lo llame, ¿sí? Sin embargo, este renglón tiene que escribirse tal cual. Lo único que cambia es invertir como el valor que quieras. Si tuviera una velocidad de 10, pues se quiere un 10. Yo tengo 1500, es lo que ponemos. Ya lo habíamos declarado antes, si recuerdas. Hemos puesto CF igual a 1500. Pues lo uso. Yo podría no hacerlo, pero lo uso. Sí. Lo voy a correr. Así. Y ya está aquí. Que no tiene mucho, ya que solo definimos la velocidad del sonido. Me dice, bueno, su velocidad del sonido es 1500. Punto. Este no tiene tanto chiste. Bueno, o sea, no es difícil definirlo, es un renglón, pero es muy importante, porque la imagen es fuertemente dependiente de la velocidad del sonido. Y luego, de hecho, para acá, vamos a definir el vector temporal del arreglo Kagri. Es verdad que cuando yo vi las características del Kagri, nos fijábamos que DT y NT los tenían alto. O sea, no hemos definido nada. Si nosotros corriéramos el programa, esto los generaría de manera automática, no es lo que queremos. Y el vector temporal, el arreglo temporal, también está como automático. Pero nosotros sí tenemos un vector temporal. Recuerda que lo construimos desde acá, que es justamente el tiempo en el que adquiere el osciloscopio, ¿no? Entonces, este vector, como ya lo hemos construido, se lo vamos a dar como nuestra información de entrada. ¿Sí? Entonces, otra vez, vamos a ingresar al objeto Kagri y la forma de ingresar a él es con un puntito y le vamos a decir que le vamos a dar la información de T-array o arreglo temporal. Así. ¿No? Y le decimos que es justamente el que definimos arriba, ¿no? Este T, que llamamos T. ¿Sí? Eso es importante. Bueno, o sea, todo lo que estoy escribiendo aquí es importante, todo debe de estar, pero es muy importante ser muy consistentes con el vector temporal y con la velocidad del sonido. Si Aquí en los quisiéramos, nodos... perdón. Si quisiéramos también trabajar con la densidad, ahí mismo, ¿es con uno o con el otro o con los dos? No, con uno. La densidad, mira, Ajá, la ya ves que densidad habías es dicho. parte de la estructura media o medium, ¿sí? Entonces se define así. Le decimos que vamos a definir una variable del objeto medium, puntito, y le ponemos density. Ajá. Pero, Ya le ponemos, ajá. por ejemplo, ajá. Sí, pero tenemos que trabajar con al menos uno de los dos. Ah, claro, claro que sí. No, de hecho, la velocidad del sonido tiene que estar. Eso tiene que estar. Esa sí es por La default. densidad, Ajá. exactamente. La densidad puedes no poner. O sea, aquí güey puede resolver el problema sin considerar la densidad. Si quieres ser más estricta, pues ya la defines. Ok. Pero, o sea, como te digo, perdón, Keyway resuelve no nada más las imágenes, resuelve varias cosas, ¿no? Resuelve el problema directo, inverso, en 1D, en 2D, en 3D, con un método, con otro, bla, 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 bla. Entonces, para nuestro problema de imágenes, la densidad no juega un papel relevante. ¿Sí? Entonces, por eso no la definimos, ¿no? La dejamos así. Ok. Pero, bueno, lo voy a dejar aquí mismo. De hecho, déjame ver si era density o era... Como casi no la defino, déjame ver. Si me marca un error es porque no es... Así es, mira, ves. La definí como 50. Y si ahora le vuelvo a preguntar por las características del objeto medium, ya me dice velocidad del sonido 1500, densidad 50. ¿Sí? Entonces, mira, voy a dejar este renglón comentado para que te acuerdes que se puede hacer. No es necesario para nosotros. Aquí es densidad del medio y aquí es velocidad del sonido. Entonces, ya cubrimos dos de los objetos que requiere definirse. El que sigue es la muestra. Pero como te dije, nosotros
como vamos a usar el panel inverso, no estamos preocupados en darle la muestra, sino en que él nos la calcule. Entonces, esto no lo vamos a dar como información, sino lo vamos a solicitar. Y luego sigue el sensor. Y así es como se define el sensor. ¿Sí? Aquí le voy a poner objeto, sensor. Y fíjate, el objeto sensor lo vamos a llamar igual, ¿no? Sensor, y le vamos a empezar a dar cualidades a este objeto. ¿Sí? Y la primera es la máscara. ¿Sí? O sea, este objeto sensor tiene tres cualidades. Son la rejilla en la que va a existir, ¿sí? Perdón, la rejilla en la que va a existir, la máscara que va a crear, es decir, cuál era la forma del sensor, ¿sí? Si era una circunferencia, si era una línea, si era un hexágono, si era lo que fuera. Y también, pues, los datos que adquirió el sensor. Entonces, es justo lo que le vamos a dar. Lo primero es decirle qué forma tiene el sensor. Entonces, vamos a utilizar esta función que también es de keyword, que se llama makeCardSync. La semana pasada, o la pasada, no me acuerdo, cuando vimos el método DASA para una circunferencia, nosotros, ¿te acuerdas que utilizamos coordenadas polares? Ujú. Para hacer justamente una matriz de dos vectores que midiera las coordenadas cartesianas de una circunferencia en la rejilla. Lo vimos la semana pasada. Esta función, y le decimos nosotros, ¿no? Esta función MakeCardCircle hace lo mismo, exactamente lo mismo, pero esta viene dentro del catálogo de keyword. Entonces, lo que necesita es que le demos el radio, ¿sí? Y el número de mediciones que tenemos. Yo le puse así. O sea, ¿qué estoy haciendo con esto? Este renglón que está aquí. Lo único que le digo es cuántos renglones tiene mi matriz, ¿no? Pero si te fijas, aquí lo escribí para reciclar variables, pero puedo ponerle n. Entonces, a la máscara del sensor, entonces, por ejemplo, si fuera una línea, pues aquí podríamos definir la línea justo como lo hicimos en nuestro método de WhatsApp, ¿no? Pero bueno, no es el caso, no nos vamos a preocupar. Como siempre vamos a usar circunferencias, vamos a usar esta función que únicamente requiere el radio, y ya lo vemos definido arriba, ¿te acuerdas? Lo hemos calculado a partir de una imagen, y el número de puntos en el sensor, que es equivalente al número de mediciones que hicimos, a la n. Y luego, bueno, aquí voy a poner que moví, a esto le voy a poner crea arreglo circular látex sensores en la radio SR por MM. Y luego le vamos a dar justamente los datos de frontera. ¿Sí? Si te fijas, vuelvo a entrar al objeto sensor con un puntito y le digo que voy a definir esto que está aquí. Esto tampoco le puedes cambiar el nombre, ¿sí? Así está definido en keyword. Cuando yo le doy los datos de frontera, tengo que poner time, reversal, boundary, bueno, así está escrito. Y le digo que los datos de frontera son justamente la matriz D, la que nosotros leímos del experimento. ¿Sí? Esta matriz, nuestras señales eléctricas. Entonces aquí le decimos, definimos o asignamos como datos de frontera la matriz de mediciones D. Si, por ejemplo, mi matriz en vez de D se llamara otra cosa, pues aquí lo pondría, ¿no? Pero esta línea la tienes que dejar. De hecho, lo que yo te recomiendo es tomar esto como base y nada más ir cambiando la información. Si te fijas, Elizabeth, aquí no hemos definido nada, ¿no? Hemos usado las definiciones que ya habíamos hecho arriba, programa que ya vimos. Entonces, si tú tomas como base el programa DASA,
Nada más tendrías que copiar esto que estoy escribiendo aquí y ya tendrías la imagen de Keyway siempre, porque lo estamos dejando generar. Entonces, mira, vamos a correr. Sí, vamos a ver que creo el objeto sensor. Entonces, ya le corrí, sí, mira, aquí está, sensor. Me dice que es una estructura de 1 por 1. Sensor, ahí está. Me dice que ya generó la máscara, que como en el programa que vimos nosotros la semana pasada es una matriz de 2 por 200 en este caso, y 200 coordenadas, 200, y además ya guardó la matriz de datos, que son de 200 por 1053, es igual a nuestra matriz de datos. ¿Sí? Si le pedimos, por ejemplo, la máscara, pues no nos va a dar dos vectores, no nos va a dar más. Pero si esto los graficáramos en el espacio de la rejilla, considerando que son coordenadas polares, veríamos justamente la circunferencia. No lo voy a hacer aquí, pero eso es lo que veríamos. Y finalmente vamos a ver el objeto muestra o source. Este es muy fácil, lo voy a poner así, para usar el método de inversión temporal. Siempre se define source punto P0 igual a 0. Así, siempre. O sea, esta línea siempre tiene que estar así. Esta es la manera en la que le dices a Keyway que vas a usar el método de inversión temporal. ¿Sí? No hay de otra. Esta no se debe de modificar, ni tampoco le debes poner un 1 o un 20, siempre es un 0. Lo que estamos haciendo aquí es que estamos creando el objeto source, como nos lo pide el diagrama de ellos, pero le estamos diciendo que la presión inicial, bueno, aquí estrictamente le estamos diciendo que la presión inicial es 0, pero Keyway lo va a interpretar como que la presión inicial es justamente nuestro entorno. ¿Sí? Entonces, este lenguaje no cambia. Entonces, ya que creamos el objeto source, aquí vamos a usar la función, o el función por rutina, space, fixed order, y vamos a usar la 2. Aquí la estamos usando. Entonces, ya podemos usar lo que viene aquí. Ya le dimos los 4 argumentos de entrada, le pedimos que este fuera la salida, ¿no? Le dimos los datos, vamos a usar la función en su, digamos, en su modalidad. Entonces, la función es fácil, si te fijas, nada más la llamamos y como argumento de entrada le damos la rejilla, el medio, la fuente y el sensor. Justo como en este diagrama. Ya nada más los ponemos aquí adentro y le decimos que lo que sea que va a hacer esta función, que va a reconstruir la imagen, lo guarde en una matriz, nos va a dar una matriz que se llama P0-T. Esto nada más, o sea, aquí también le pusimos un ejemplo. Ten en cuenta que así se va a llamar la imagen. Lo voy a poner. Usamos la función para generar la imagen fotoacústica en la matriz P0-T. Así, ¿no? Muy bien. Hasta aquí ya acabamos, ¿no? Digamos, esto ya es todo el chiste de Keyway. Si te fijas, no es tan extenso. Y más porque te digo, lo estamos usando como una caja negra, desafortunadamente o afortunadamente. Y pues basta con que siempre copies y pegues esto y ya, ¿no? Y vas a usar Keyway y es una herramienta muy robusta. Lo que sigue es nada más mostrar la imagen, ¿sí? Si te acuerdas, yo te había dicho que para compararlas, ahorita ya no vamos a comparar, habría que normalizarlas, ¿no? Ponerlas de 0 a 1, los valores de gris. Esto lo vimos la otra vez. Nada más le digo que la matriz, que es mi imagen fotográfica, con esta función que se llama mat+gray, la normalice, bueno, no la normalice, sino que la mapee a un valor de 0 a 1. Y nada más la mostramos, ¿no? Esto es lo mismo que hemos visto la semana pasada, exactamente lo mismo. Nada más que ahora le doy como argumento de entrada, pues justamente P0T para que demuestre. Y vamos a correr. Te anticipo, no sé si lo vaya a hacer, pero yo te digo por qué. Pero Keyway lo que hace es un video. En lo que está reconstruyendo la imagen, te muestra un video de cómo empieza la onda aquí, cómo va evolucionando hacia atrás en el tiempo, como lo discutimos, hasta llegar a formar la muestra. ¿Sí? Entonces es más o menos lo que espero que se pueda ver. Porque mira, aquí está. Lo voy a hacer más grande.
esta barrita de entrada. Aquí está mi espacio de la rejilla, ya con dimensiones en milímetros. Aquí está la posición de los sensores, 200. No sé si se vea, yo lo veo muy tenue. Mira, ya se ve mejor. Aquí están las ondas evolucionando, ¿sí ves? Color amarillo, amarillo azul. ¿Sí? Ahí va y termina la secuencia. Y esta es la imagen time reversa. Otra vez, si lo notas, si lo comparas con la imagen de ASAP, tiene los mismos problemas. O sea, tiene ¿cómo se llama? Los lóbulos laterales, Sí. estas circunferencias, parece un decágono, parecen 5, bueno, 10 donitas aquí afuera, coronas, y bueno, es lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Déjame, creo que sí, la cerré, qué menso. Bueno, no la voy a volver a correr porque tarda como 3 minutos. Pero, si te fijas, aunque no lo vimos a detalle, esta imagen es producto de la solución a la ecuación de la fotoacústica, ¿sí? Por el método de inversión temporal. Es todo un rollo resolver. Además, es un software muy robusto, ¿no? O un toolbox muy robusto, que es Keyway. Sin embargo, la imagen es la misma, ¿sí? Entonces, es como si DASA fuera un bochito y Time Reversa fuera un Ferrari, ¿no? Son muy diferentes, uno es mucho más bonito que el otro, pero hacen lo mismo, exactamente lo mismo, al final. O sea, te llevan a donde mismo. El resultado de la conclusión de la imagen es la misma. Entonces, únicamente lo estamos viendo para que aprendas digamos, a manejar la herramienta. Yo te sugiero que utilices esto que escribimos hoy aquí. Esto que escribimos aquí y con las otras imágenes que vimos, que fue la del hexágono, bueno, no la del hexágono, la de la estrella, trates de correr la imagen de casa y la imagen aquí, para que veas ahí las similitudes, las diferencias, veas en qué se parecen, en qué no. Y bueno, te vas a encontrar con la sorpresa de que son iguales. Son lo mismo. Entonces, lo importante es que es otro método de reconstrucción que tiene otras variables, digamos, otras suposiciones. Esta, estrictamente hablando, sí es una imagen fotoacústica, porque es una solución al problema inverso, pero como viste, no fue muy agradable, pero es lo mismo. Entonces, no voy a abundar tanto en esto, yo creo que con esto basta. Ya lo demás es copiar esto que escribí aquí y ponerlo en otra parte. Ya si tú quieres hacerte experta en Keyway, pues puedes leer el manual de los artículos. Pero además, esto no lo podrías llevar a una tarjeta de programación, lo de Keyway, porque pues ya está escrito en MATLAB. Está escrito en MATLAB y no es necesariamente abierto. Entonces no se los podemos piratear. Pero el método DASA es así. Y de hecho el algoritmo pues, no está tan complejo realmente. Está relativamente sencillo. Ya lo tenemos programado. Entonces, esto nos va a servir como, ¿cómo decir? Como motivación, digamos, para el método que hemos desarrollado Gerardo y yo, ¿no? El método de reconstrucción, y Luis Porte. O sea, ¿qué es lo que le falta a estos métodos de reconstrucción para que realmente le entreguen, por ejemplo, la estrella en vez de ese decágono? ¿Por qué siempre aparecen los lóbulos laterales? ¿Qué podemos hacer para que no esté, para que la imagen se vea limpia? Y además, pues un método propio, ¿no? ¿Qué física le podemos poner al método y todo ese tipo de preguntas, ¿no? La pregunta base que nos vamos a responder es, ¿qué podemos hacer para eliminar los lóbulos laterales y que la imagen se vea con una mejor interpretación? Y eso es lo que vamos a ver. Ahorita vamos a ver toda esta cosa, pero esto que acabo de decir lo que vamos a ver la siguiente semana. ¿Sí? Nada más corrí la imagen para que veas las dos. La imagen DASAP y la imagen Time Reversa, ya va a acabar. Y si te fijas aquí, Keyway te manda una serie de oraciones. Mira, aquí lo que te dice es el tiempo que le va a tomar hacer el cálculo, que digas es mucho más rápido. ¿Sí? O sea, total, al final tardó 19 segundos.
Bueno, te da la información de la fecha, el método, la velocidad del sonido que declaramos. Te dice al final cómo quedó el vector temporal. Este ya lo sabemos porque nosotros lo armamos, no hay tanto problema. La rejilla, la frecuencia que soporta. Bueno, aquí te dice que usamos una rejilla y una frecuencia tal que el método puede tardar un poquito. Hasta son vanidosos porque al final tarda nada. Te dice que todos los cálculos computacionales breves menos de un segundo y que la simulación de tomó 20 segundos. O sea, resumen lo rápido que es, porque lo es. Entonces, pero este es el resultado. Entonces, básicamente, o sea, está en una tonalidad distinta, pero es el mismo. Aquí no se nota tanto, de hecho, por la simetría de la figura, pero si te acuerdas, nosotros usamos coordenadas polares. Y además te dije, o sea, las definimos en el sentido positivo. Pero la rejilla computacional está definida en un sentido en el que la variable y crece hacia abajo. Entonces nosotros empezamos a reconstruir la imagen en esta dirección. ¿Sí? Empezamos aquí a las 3 y nos fuimos en sentido horario hasta volver a llegar. Así. Y Kiway hace lo contrario. Empieza por algún motivo que desconozco, empieza a las 9 aquí y se va en sentido contrarreloj. Las imágenes están volteadas una respecto a otra. Aquí no se nota porque son simétricas, pero para que lo tengas en cuenta. Entonces, ve, es lo mismo. Pues ahí está. No sé si tengas alguna duda de cómo es aquí, güey, o de qué es. No sé. No, sí quedó claro. Sí, entiendo. Perfecto. Perfecto. Okay. Entonces, pues nada más, así es como se usa. Te voy a mandar, bueno, voy a subir ahí a la plataforma. Tengo este. Se detiene la escultura. En fin, pero no te preocupes. Te voy a mandar una especie de manual. Una especie de manual de Kiway. Por si gustas leer. Es este de acá. Este es un artículo, este está más digerible porque es menos. Aquí te explican cómo funciona el algoritmo. ¿Sí? Incluso ya hacen dos imágenes. Si te fijas, aquí son los famosos glóbulos laterales. Y ellos los pueden editar. ¿Sí? Este ejemplo ahorita lo vamos a ver muy rápido. Bueno, lo puedes leer si tú gustas. Esta es la imagen que me lo ve para explicar. Todo lo que te dije, ellos lo explican aquí, inclusive parten de las ecuaciones que me parece que tú ya conociste o ya viste. Ah, sí. Pues, la P0, la derivada, y ellos lo ven como lo que es simulación y reconstrucción de campos, ¿no? De ondas fotoacústicas. Si gustas leerlo y si tienes alguna duda yo te puedo ayudar. Aquí dicen cómo resuelven las ecuaciones, por ejemplo, con el método pseudoespectral. Hablan de cómo solucionan algunos problemas de la rejilla y luego hablan de cómo usar las funciones. Incluso aquí ponen un programita pequeño. No está muy completo, pero te da las opciones y resultados. Te lo voy a enviar. También está el manual, no sé si ya es otra cosa, que fíjate, son 88 páginas. Aquí es cómo utilizar el software. Yo no he leído todo, he leído algunas partes. Sobre todo de cómo usar la implementación. Pero, otra vez, si te parece una muy buena herramienta, la puedes usar. Te voy a enviar esto. ¿Tienes alguna duda? También te puedo ayudar, aunque te digo, no lo he visto todo. Habrá cosas que todavía no entiendo. Y aparte, puedes entrar aquí, ¿no? Hay una signo de interrogación. Te vas hasta acá abajo, tú deberías de tenerlo, ya lo instalaste, esta parte de aquí, Kiway, y aquí vienen un montón de ejemplos. Mira todos los ejemplos que tiene. Todas para una subrutina. Está medio loco. Y como te digo, ve todo lo que tiene. O sea, cada renglón azul que tú ves es un uso que se le puede dar a Kiway. ¿Sí? A propósito, lo estoy abriendo todo. Son muchísimos. Incluso difusión térmica. Y de todas estas, nosotros nada más usamos uno. Pero te digo que no me he metido a estudiar Kiway.
con detalle, porque no es mi objetivo, pero que sepas que la información está aquí. Mira, pues estamos en esta parte, reconstrucción de imágenes fotoacústicas, y particularmente usamos este ejemplo. Es este. Ejemplo 2D time reversal para un círculo, para un sensor circular. Este es el que usamos nosotros. Entonces, si gustas lo puedes leer, vas a ver que es en esencia el programa que yo te mandé. Yo quité algunos parámetros que no son necesarios para que no se volvieran borroso, pero bueno, lo puedes revisar. Otra vez si quieres te puedo ayudar si hubiera alguna duda, Sí. pero con esto que vimos es suficiente, digamos, suficiente. Entonces, ya nada más para terminar, te voy a mostrar un ejemplo que vimos la semana que viene con Karen, de un uso muy bueno que tiene Keyway, que es generar las señales fotoacústicas a partir de una imagen binaria. Por ejemplo, déjame ya cerrar esto. Yo puedo darle esta imagen, es un ejemplo que de hecho viene en su artículo. Esta imagen es una imagen binaria, es decir, es una matriz que tiene ceros y unos nada más, no tiene grises ni tiene nada. Y simula unos vasos sanguíneos, y una vascularidad. Entonces, tú le puedes dar cualquier imagen binaria y le puedes decir en dónde estaban colocados los sensores, o unos supuestos sensores, ¿no? Que tú estás, digamos, inventando, por decirlo, o estudiando. Puedes decirle que los sensores estaban aquí en una circunferencia, y Keyway te va a generar, ¿no?, las soluciones a la ecuación de onda fotoacústica para esta muestra, ¿no?, la ecuación que hemos estudiado. Es una herramienta muy buena si quieres simular alguna solución. Entonces, lo voy a correr. Este programa también lo sube. Y te genera el video de cómo evoluciona la onda, ¿sí ves? Toda la evolución de la onda hasta que llega a los sensores. Ya llegó. Ahí está el tiempo tau, donde ya no hay nada, pero sigue calculando. Y luego te dice la forma, ¿no?, que tiene el problema directo. Sí. Entonces, esto fue lo que simuló. Simuló estas ramitas con los sensores aquí. Y tú puedes ir y observar las señales, ¿no?, que no sé, sensor data o data, si hablas inglés. Y estas son las señales eléctricas, ¿ves? Están aquí. Sí. Este es todo el mapa de presiones. Pero está raro, claro, porque la forma estaba un poco extraña. Inclusive puedes graficar una señal nada más. Puedes pedirle que te grafique la señal. Esa es la primera señal. Puedes pedirle a 100 y ver cómo va cambiando. Herramientas verdes. Y luego nada más puedes usar el mismo método de inversión temporal para que reconstruya la imagen. Esto es nada más como prueba, ¿no?, de que lo está haciendo bien. Entonces, yo creo que la semana que viene, porque ya no pensaremos, te digo, si tú quieres, no, esto es aparte, esto es como comercial de qué uso le puedes hacer aquí, güey. Podemos ver cómo funciona este programa, pero si no, mira, lo que puedes hacer es hacer una imagen en Paint, nada más que sea cuadrado, como recortarlo. Fijarse, ¿no?, lo que es exactamente para poder sacar una película de un cuadrito, a ver si la tengo. Así le pidió la consulta y se le echó la mezcla que ya está. Sí, me imaginé, pero ya está usando todos los días, ¿no? Tiene que ser exacto. Ahí está. Es que una imagen cuadrada y yo puedo poner aquí lo que quiera. Por ejemplo, puedo, no sé, ahí está la letra. Vamos a poner fotoacústica. Pero con cambio. Voy a poner de la leche. Vamos a borrar la letra. Más grande de 300. Más o menos. Puedes, o sea, la receta puedes generar lo que tú quieras. Voy a poner aquí que la voy a guardar en la carpeta. Pues aquí la voy a poner
Me está visto más lado. No va a dejar. No es algo esto ya. Ay, me venció de malas. Bueno, no importa. O sea, lo que te quiero decir es puedes guardar cualquier imagen. No sé qué pasó. Tú puedes, vamos a hacer los cortes. Ya sé, vamos a ver cómo lo hacemos. Mira, aquí donde dice cargar imagen, lo voy a comentar, que me voy a... En vez de cargar la imagen que yo llamé I1, la que estaba acá, puedes cargar cualquiera. Te voy a poner esta, a ver qué hace nada más. Creo que la reconstruí muy bien, pero vamos a ver cómo le voy a lograrlo. Justo, nombre, yo paso, punto probablemente va a tener problemas porque no es cuadrado, pero no sé si lo hace. Ahí está. Bueno, quedó fuera de la circunferencia. Entonces, te fijas, puedes darle la imagen que tú desees y te va a generar un campo fotoacústico de dicho objeto y además te va a dar las señales eléctricas. Entonces, y luego reconstruye la imagen va a quedar un poco raro porque hay información fuera de la circunferencia. Entonces, si tú te preguntas cuál es la imagen fotoacústica que generaría un hexágono, puedes dibujar un hexágono en Paint y usar esta herramienta. Esta es la imagen de construir, que se ve bastante bien. Sí. Se ve un poquito chueca, pero no está nada mal. Y este es el objeto que creamos. Aquí el problema es que, bueno, claro, lo hice así, pero si te fijas, una parte de la cuadrícula está fuera de la circunferencia. Esta parte pues ya no la leo. Pero puedes así, si tienes la duda de cuál sería la imagen, la señal de 3 circunferencias, una línea o el diagrama que tú quieras, lo puedes correr aquí y puedes ir a preguntarte por las señales, ¿no? Como te dije, las señales están aquí, entonces datos, me van a dar gráficas, cada uno, y este es el tipo de señal que generaría si lo quisieras estudiar. Entonces, a mí se me hace útil que te pueda ayudar a predecir en un experimento. Por ejemplo, puedes tomar la estrella, un pantallazo, cortarla, hacerla binaria, dársela aquí, güey, y ver si las señales que generas son las mismas que tienes en el experimento. Y comparar, ¿no? Y bueno, puedes hacer varias cosas. Entonces, subo este código por si te sirve, se llama imagen binaria. Si quieres después lo revisamos, si no es nada más como una especie de comercial. Esas señales eléctricas que ya te manda aquí, güey, son las del problema inverso, ¿verdad? No, son las del directo. ¿Son las que tú alimentaste? No, son las que quiero el cálculo, aquí, en la imagen. Lo que pasa es que tú metiste la matriz D, ¿no? También, como señal de entrada. No, en este programa no. Ah, ese es el otro. Este programa no lo hemos checado, pero este no. Ese es el inverso. Perdón, el directo. El directo. Exacto, el directo. Sí, porque en el inverso fue donde metiste la matriz de señales. Ah, claro, ahí sí, porque es la información necesaria para reconstruir, ¿no? Pero aquí no, aquí yo le pido que lo calcule. De hecho, lo calcula aquí, ¿sí? Aquí le veo, o sea, esas señales que vimos son las que calcula aquí, no la que yo le doy. Y esas mismas se obtendrían con la ecuación de la onda desacoplada. Exactamente. Okay. Esa que tú viste es la, digamos, esta. Me calculó 200, ¿no? Pero esta es una de ellas. Esta sería la solución a la ecuación de onda para el sensor 1, digamos, ¿no? Y todo el mapa, o sea, sensor dato, todo, acuérdate, la P que estás resolviendo realmente es un campo, no es un vector, es un campo escalar. Este sería el campo escalar. Esta sería la solución a la ecuación de onda, ¿sí? Como está aquí. Okay. O sea, un espacio físico donde cada punto tiene un valor, ¿no? Son de campo. Entonces, en cada punto hay que definir un valor escalar, y este sería el valor de la presión. Entonces, lo que te está diciendo es
que, claro, más que hay que interpretarlo, porque son círculos y aquí vemos cuadrados, pero para cada posición del sensor detectaba nada de presión, nada, y luego detectó algo, amarillo, y se fue así, ¿no? O sea, el amarillo es un mapa de intensidad. Y aquí lo puedes ver con amplitud, esta es una imagen tridimensional del campo de la presión. O sea, aquí en realidad estás viendo justo la famosa solución que has estado trabajando, la P, para el objeto este, por lo que tuvimos el diagrama de Kigler. No tiene mucho caso de imágenes como esta, pero por ejemplo el de las venas, ese sí está interesante, está muy interesante. Y otra vez podría ser el que tú quisieras. Ok. Y esa es la simulación de la onda, así es como se verían las ondas si pudieran ver. Y cómo están siendo detectadas en los puntitos. Pues cada vez que la onda o la rayita golpea el punto, me ocurrí la imagen, no sé, volví a correr la otra, bueno. Cada vez que la rayita golpea un puntito, es justo lo que está detectando el sensor. Entonces, conforme aumenta la intensidad, la rayita va de negro a amarillo. O sea, el negro es una presión pequeña, el amarillo sería una presión alta. O sea, así se va generando el vector, ¿no? Presiones pequeñas, altas y todo el mapa. ¿Sí? Mira esto. Bueno, y puedes ver el video, si sirvió el video para una simulación. Lo que me preguntaba la semana pasada de las simulaciones. Me acuerdo todo esto. Y bueno, entonces, pues eso sería todo, ¿no? Si no hay más preguntas, no sé si tienen más preguntas. No, creo que no. Perfecto. ¿Va a haber tarea? La siguiente semana dijiste que no hay clase, ¿verdad? La siguiente semana no, o hacia el lunes, al menos el lunes no, porque lo que pasa es que voy a ir a un congreso y justamente el lunes es la plática Ok. a las 11:45, entonces no pueden, realmente no pueden, Ok. pero podríamos vernos otro día también, ¿no? Sí. Déjame ver que, bueno, no sé, yo te ¿Vas a tendría que decir, no dejarnos sé cómo tarea? vayas pero sí, o sea, yo te recomiendo tomar, a ver, voy a subir la estrella Ajá. y el hexágono. Y por favor, me avisa si se subieron las 200 señales. ¿Sí? Ok. Tanto en la estrella como en el hexágono son 200. Es que no lo había dicho, pero son 200. Entonces, por favor, me avisas. Si no, pues para volver a subirlas. De Y yo acuerdo. te pediría que hagas la reconstrucción de la estrella y del hexágono con el método RASA y con el método de Kibo. ¿Sí? Con los dos. Ok. Ajá. Ya más o menos lo hicimos ahora. Y voy a servir un tercer ejemplo, ahí te subo la fotografía, es son alambres de cobre que están puestos como, fíjate, no estoy nervioso. Me gusta. Aquí está la foto. Aquí está la foto. Eso es lo que voy a subir, ¿no? Más precisamente esto. Ok. Si te fijas, son alambres de cobre y están puestos como si fuera una circunferencia. ¿Sí? Más o menos, ¿no? No está muy cuidadoso. De hecho, no se quería fijar circunferencia. Para ver, Y tú está vas a ver ahí, hueco. Hueco, ¿verdad? a hueco, Ok. exactamente. Bueno, hay agua dentro de él. Entonces, lo que vamos a ver qué pasa es si tú puedes ver la forma de los alambres. Es decir, no Ok. una circunferencia, sino como si se vieran los circulitos, ¿no? Pequeñitos de los alambres. Pues a ver qué pasa. Sí, pues a ver qué pasa. Mira, para que no te deprimas. Okay. Una vez que veamos toda nuestra metodología, esta va a ser la imagen de la estrella. Así vamos a llegar aquí. ¿Con la de ustedes? Con nuestra metodología. Se ve Ya mucho se ve un mejor. poquito más completo. Entonces, no te apures, llegaremos aquí, pero de momento que estamos justamente aquí, con el drone Sí. de cargo. Ya llegaremos. Ok. Entonces, subo ese ejemplo, que ojo, también son 200, son 200 señales. Ok. Si no están las 200, por favor me avisas para volver a subirlo. Y hazlas con los dos métodos, con DASA y con Keyway. Ok. Y me muestras las imágenes, ya sea la próxima semana o pues hasta la que sigue. Con el No sé keywave de cómo vaya. inversa, ¿verdad? Porque el directo no lo... Bueno, sí, ya no lo No, vamos ese a no. ver. No, te lo dejo como curiosidad. Ok. Mira, tú usa este. Lo voy a subir a la carpeta, pero es este que está aquí. Se llama ejemplo estrella
y se llama igual, de construcción CSA, y ese es el que está acá abajo, se llama Time Reverse, este es el bueno. Ok. El que vimos ahora, el problema directo, le puse imagen binaria. Ese, es más, si quieres, le hagas caso. Además, si un día dices, ay, quisiera saber el campo escalar de la presión de un objeto arbitrario, bueno, acuérdate que con este puedes. Pero si no, no le hagas caso. Ok. Eso será todo. Ok. Bueno. Bueno, ese momento que algo de ver si me lo que puedo dar. Sí. No me mandó nada. Y. Ya no me mandó nada. Oye, ¿te acuerdas que dijo el doctor que quiere que hagamos un artículo? Ajá. Sí. Pero para hacer un artículo de, por ejemplo, de MATLAB, necesitamos tener la... ¿Cómo se llama? ¿La licencia? ¿Ustedes tienen La licencia? licencia. Sí, la de Ah, la universidad. sí, porque nosotros Pero, no tenemos... no te preocupes. No, tenemos la de la universidad. Pero si no, podemos usar la versión libre de MATLAB, que es Octave. No, No me gustaría. pero para publicar un artículo te piden tener la licencia. No por eso, pero en vez de hacer en MATLAB, lo podemos hacer en Octave. Y ahí ese software es libre. Ah, ¿sí? Pues ya no ocupamos licencia. Sí, Oh, ok. sí, mira, es este que está aquí. Nada más que ahí ya no podríamos usar Keyword, porque Keyword está exclusivamente en MATLAB. Pero los algoritmos que nosotros escribimos, pues de hecho ya lo hice, los podemos pasar para acá. Este es Octave. Este es como el MATLAB gratuito, digamos. Gratuita. Por ejemplo, voy a abrir. Pero ahí no hay Keywave. No, no, no. Pero Gerardo quiere que publiquemos el método nuestro. No Ah, de Keyword. Entonces, entonces, no te preocupes, sería aquí, no hay problema. Y está. Déjame correr. No sé si ya lo argumenté. Correr. Si lo hace o no lo hace. Bueno, está bien. Lo hacemos aquí en el cable y aquí no necesitamos licencia. Y ya todo está permitido. oh, se parece bastante a MATLAB. Sí, sí, o sea, es pobres de los desarrolladores, pero es la versión gratuita de MATLAB. Ok. Ay, está corriendo el. Ah, sí, esta función creo que no la tiene. Bueno, era cuestión nada más de ver qué funciones tiene y cuáles no. Pero genera los resultados, y los genera bien. Ok. Podemos usar este software, ¿no? Para hacer O usarla, sí, para hacer el el artículo. artículo. O si no, podemos usar la No, pero si tu escuela tiene la... No versión de importa. la escuela también. No, pues sí, si la escuela tiene su licencia, con esa. Sí, porque va a ser de enseñanza, entonces no hay problema. No importa, ya se puede hacer la publicación. Exactamente, Ok. exactamente. Sí, sí, le hacemos. Bueno, Ok, muchas gracias. Ay, voy a avanzar en las ecuaciones, no he avanzado nada. no te preocupes. Tú me dices cuando lleves algo y ya lo volvemos a revisar. Sí. Ok, éxito en la presentación. Nos vemos dentro de Ah, 15 días gracias. entonces. En principio sí. Ok, Si puedo conectarme antes, yo te aviso. sí, está bien. Te digo, puedo tal día y ya me dices si tú puedes. Si Ok, tienes dudas de la tesis, me mandas un mensaje y eso lo podemos ver aparte. sí. Pero si no Yo pasa creo ni que una cosa sí, ni la otra, porque nos vemos en 15 sí días. son unos Ah, cálculos medios difíciles. nos vemos. Ok. Ok, sí, porque sí se No, me está bien. dificulta entender cómo lo fueron resolviendo. Pero voy a hacer el diagrama de flujo. Es en lo que yo creo que me va a poner a hacer para Ok. presentártelo. Órale pues, sí, está bien. Aquí Ok, lo revisamos. ok. Ok, así Muchas quedamos. gracias. Bueno, Sí, buen no, día. gracias a ti. Bueno, que estés bien, Hasta hasta luego, luego. igualmente, bye. Adiós.